Saludos estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar acerca de cómo se maneja la gestión de usuario en los sistemas GNU Linux. La gestión funciona de esta manera. Se distinguen tres formas de reconocer los permisos de usuarios a los archivos. Existe usuarios normales, grupos de usuarios y el montón, el heap de usuarios. Son los usuarios ordinarios, que no solamente son usuarios personas, pueden ser procesos también, los que se conectan a otros servicios o a otros procesos. Lo que sucede acá es que el criterio de usuario no solo involucra personas, sino que cada uno de los procesos que se ejecutan en el sistema operativo tiene permisos, y los permisos se gestionan como que si fueran usuarios. Esto es una mejora en la eficiencia, porque si ya los usuarios tienen permisos para usar archivos, para usar otros servicios, pues entonces solo se copia el modelo de esos permisos, asignándole un usuario a un servicio. Por ejemplo, el servicio Postgres o el servicio de Apache, que es el servidor web, pues tiene su propio usuario y a ese se le dan los permisos. Y a través de ese se pueden hacer todas las configuraciones, y el sistema operativo internamente también hace funcionar el servicio. ¿Con cuáles privilegios? Con los del usuario. Entonces hay una enorme reutilización de tecnología. No habrá necesidad de núcleos complejos para cada servicio, sino que se conectan a través de la misma interfaz de usuarios. Entonces se conocen los grupos de usuarios de la siguiente manera. Está el grupo root, que es el de raíz, administrador. Aquí puede estar el usuario root, pueden estar los administradores. El usuario root por excelencia pertenece al grupo root, pero yo puedo agregar otros usuarios al grupo que tengan privilegios semejantes. Luego users, que son los usuarios del montón, y yo he puesto aquí al usuario de mi computadora, y pueden estar todos los usuarios que sea necesario que se encuentren. Y luego los servicios, lo que mencionaba hace un momento. El sistema operativo tiene el servicio de binarios, que son archivos de librería útiles para el funcionamiento del mismo sistema operativo, y para eso se instancia una cuenta de usuario que no es manipulable por nosotros, sino que la ocupa el sistema operativo, y es un usuario bin, que es el que tiene los permisos para hacer uso de las librerías como drivers, por ejemplo, librerías que son internas y muy delicadas del sistema operativo. Entonces, ¿de dónde obtienen sus árboles de permisos? Son los permisos de un usuario cualquiera, en el sentido que heredan la misma estructura, permisos de lectura, ejecución, escritura, pero están restringidos. No pueden tocarse los archivos, no puede cambiarse ese usuario, no puede reconfigurarse, porque es de misión crítica. Luego, servicios que nosotros instalamos como Postgres, hay un usuario Postgres para administrar esa base de datos Postgres, y también hay usuario Apache para administrar el servidor web Apache. Mientras que el usuario Postgres no tiene ningún privilegio de modificar lo que está siendo modificado por bin ni lo que está en Apache, los otros por lo consiguiente están aislados. Cada uno tiene su propia función y uso. Ahora vamos a ver los permisos de archivo. Cuando nosotros desplegamos una lista, vamos a ver este árbol de permisos, DRWX. Parece una codificación compleja, pero no lo es. ¿Qué significa este árbol de permisos? Significa lo siguiente: la primera letra es el tipo de fichero al cual nos estamos refiriendo. Y aquí está esta anotación que yo he hecho. Es la D, está para mostrar los directorios. El guión son los archivos normales, y las L son enlaces simbólicos. El enlace simbólico es algo así como un archivo de acceso directo, en el cual nosotros podemos cambiar de posición el acceso a un archivo. Supongamos de que tenemos un programa que es muy pesado y que es muy importante, y queremos ponerlo disponible para solo algunos usuarios en algunos directorios. Entonces se puede hacer un enlace. Sin hacer una copia de ese archivo, puede hacerse un enlace y darle permisos a ese enlace. Es algo así como el modelo que ocupan en las bases de datos, en los cuales hay una tabla real
y hay una tabla de vista. Entonces esto sería algo así como una tabla de vista. Y los permisos se entienden así. Hay tres tipos grandes de permisos que son R, read, write y execute, que es RWX. Entonces, las primeras letras tienen que ver para el usuario que ha creado, las primeras tres tiene que ver para el usuario que creó el archivo, o sea, el propietario. Y él tiene permisos de lectura, escritura y, si es ejecutable, de ejecución. Para el caso de un grupo de otros usuarios, grupo ajeno, podría tener solo permiso de lectura, read. La W no está, entonces se sustituye con un menos. La X de ejecución, y esos son todos los RWX. Y luego los otros usuarios que no son dueños de este archivo que se ha creado tienen permiso de lectura y ejecución. Este es nada más un ejemplo. Veamos algo de esto. Si yo escribo ls, puedo ver aquí el listado de archivos, pero si yo pongo ls menos l para que me dé más información, ls es lista y la l de long, o sea, formato largo. Aquí tengo el árbol de permisos. Por ejemplo, tengo aquí un archivo que se llama archivo txt. Para el usuario que lo creó tiene permiso de lectura y escritura. ¿Por qué no de ejecución? Porque es un archivo txt y no se ejecuta. Luego, para otros usuarios hay permiso de lectura, nada más. Bien, este es el árbol de permisos. En el caso de NetBeans Projects, estos son los proyectos de NetBeans. Es un directorio, ahí aparece como una D inicial y el propietario puede leer, escribir, modificar. Otro usuario que no sea el propietario, un grupo de otros usuarios, puede tener acceso a esos. Son los permisos que NetBeans configuró cuando se instaló, y pues cualquier persona entra a NetBeans y puede estar desarrollando. Y hay permisos de ejecución. ¿Por qué permiso de ejecución? Porque adentro hay archivos que son ejecutables. Entonces hay que darle permiso de ejecución. Si le quitamos eso, no vamos a poder compilar. O vamos a poder compilar pero no correr. Entonces, lo siguiente. Podemos ver acerca de los usuarios aquí, con etc password columns. Estas son las columnas de los passwords. Vamos a correr este comando. etc es lo que tiene, es el directorio que tiene toda la configuración del sistema. Entonces, si yo pongo cat etc passwords, aquí tengo todos los usuarios con su respectivo password. Quiero ver si lo puedo cargar en gedit. Creo que lo cargará como solo lectura, así es. Muy bien, entonces veamos. En un archivo de texto están los usuarios y sus configuraciones. Nuevamente, vean, para un sistema operativo, ¿cuál es el sacrificio de leer la configuración en un archivo de texto plano? Eso es muy rápido. No hay registros o base de datos complejos, simplemente son archivos secuenciales de los que se va a leer. Es mucho más sencillo, pero mucho más eficiente. Muy bien, está primero el usuario root, que tiene permisos de ejecución, y pues aquí está su directorio root, y pues la consola en la cual va a poder crear su sesión, que es un bash, está en los archivos binarios. Veamos en la presentación. Aquí nos dice el nombre del usuario es root, luego dice tiene o no tiene password, no es que va a decir el password. El user ID, o sea el ID del usuario, el ID del grupo. Esto si hay un comentario, por ejemplo, si existe el usuario Juan. Acá yo podría ponerle Juan Pérez de Santa Ana. Aquí le pongo la descripción, el texto y luego el shell que usa. Y el shell apunta hacia bash. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Por ejemplo, aquí está el usuario. No, perdón, veamos el gedit, que es más grande la letra. Bueno, ni tanto. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande.
Ok, aquí está un poco más grande. Veamos, aquí hay un usuario para demonios. Los procesos que se ejecutan en segundo plano se configuran mediante estos permisos de usuarios. Veamos, este que está acá es el usuario Carlos. Muy bien, el usuario Carlos sí tiene una contraseña asignada. Aquí está mi usuario, mi ID. Esto que aparece acá es la descripción. Aquí aparece el directorio que va a usar como home, es como el mis documentos de Linux. Entonces ahí van los archivos personales y las consolas que va a usar están en bash, que son las consolas genéricas. Luego aquí está interesante el usuario Postgres. Y el usuario Postgres sí tiene contraseña. Aquí está el ID del usuario y aquí está la descripción. En este caso dice PostgreSQL Administrator. Y aquí está la dirección en donde están sus archivos. Este es un proceso, no es un usuario persona. Entonces apunta hacia otro lado. Y aquí hay uno que yo creé de ejemplo. Aquí hay un usuario Pepito. Y adentro de Home Pepito tiene dentro de Home su propio directorio para sus archivos personales. Ok. Hay otros tipos de permisos que también necesitan un usuario. Por ejemplo, los de audio, Pulse Audio. El servicio, el demonio de control de audio tiene su propio usuario. Y a ese usuario se le dan permisos. Y cuando yo le doy permisos al usuario, ya puede funcionar el servicio como tal. Ya el servicio en sí no usa permisos, sino que el usuario del servicio es el que tiene los permisos. Entonces el mismo anillo de permisos es útil para todos los servicios y todos los usuarios. En realidad no estamos haciendo una estructura complicada, es un mismo anillo de permisos. Todo es más eficiente, es como tenerlo todas las cartas sobre la mesa. Ok. Ahora vamos a hacer algunas demostraciones. Podemos ver los grupos de usuarios y yo tengo estas anotaciones acá como una ayuda a la memoria. Veamos este comando. Haciendo un poco más grande la letra. Espero podamos ver mejor. Ok. ¿Dónde podemos ver los grupos? Pues yo le puedo decir con cat etc groups y no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque no soy un usuario administrador. No tengo permiso, ni siquiera lo encuentra, ni siquiera sabe que existe, porque para este usuario es inalcanzable. Me voy a autenticar con sudo superuserdoers, los que hacen cosas de superusuario, eso significa sudo. Y ahora voy a poner que cambie el usuario al superusuario. Ok, ahora le voy a decir cat para ver el contenido del archivo, etc. Group, perdón, llevaba la S de más. Vamos a corregir esa presentación, es solo group, no groups. Lo voy a cargar en gedit para... Bueno, quizá no hará falta. Bueno, veamos cómo funciona esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los grupos de usuarios. Hay un grupo de usuarios root, hay un grupo de demonios. No es un solo usuario de demonio, es un grupo de demonios porque hay cantidad de servicios que controlan el teclado, el mouse, todo lo que controla el hardware, servicios de conexiones de red, etcétera, cantidad de cosas. Y todo eso se está dividiendo entre demonios, servicios binarios del sistema, los servicios que escuchan en las consolas, terminales, TTY, cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí está el usuario de proxy. El proxy, que es un servicio propio para las redes, tiene su usuario. Aquí hay uno de fax. Que exista no significa que está activo. Ojo con eso.
Está el de discos floppy, existe pero no está activo, pero existe. Aquí está el de audio, etcétera. Aquí está una cantidad de grupos y yo puedo agregar un grupo. ¿Para qué me sirve un grupo? Me sirve para lo siguiente. Si yo creo un grupo que se llame, por ejemplo, programadores, y yo adentro de programadores pongo a José, a Ana, a Melissa, a Héctor, y pongo una gran cantidad de gente. Cuando yo le doy permisos al grupo, todos los usuarios que están dentro de ese grupo heredan esos permisos. Esa es la ventaja. No necesito estar administrando uno por uno, sino que para eso ocupo los grupos. Ahora vamos a crear un grupo, group add, así se llama el comando, y voy a crear uno que se llame program. ¿Qué son los programadores? Eso es hipotético. Muy bien, y con esto he creado ya un grupo. Puedo borrarlo. Aquí aparece con group del, puedo borrar. Y puedo ver los grupos a los que pertenece un usuario. Por ejemplo, para el caso del usuario Carlos, groups, y le pongo Carlos, y aquí me aparece a qué grupos estoy suscrito. Tengo mi propio grupo porque soy el que instaló el sistema operativo. Estoy en el grupo de ADM, administradores. Puedo usar la interfaz de CD-ROOM porque estoy en ese grupo. En el de sudoers, o sea, puedo heredar permisos de administración si tengo la contraseña, ojo, entre otras cosas más. Samba Shares para compartir archivos en la red y entre diversidad de cosas. Pero ahora, el grupo de Postgres. Ok, Postgres pertenece a su propio grupo de usuarios que hace uso del servicio de Postgres y los certificados de seguridad, los certificados SSL. Esto es un tema para otra asignatura, hablar de certificados de Secure Socket Layer. Ok, pero ¿cómo agrego en primer lugar a un usuario? Ok, aquí en nuestro script, en nuestra ayuda de memoria, tenemos user add. Y aquí voy a agregar un usuario que le voy a llamar Pepito. Y existía Pepito, entonces voy a poner a Anita. Muy bien, ya creé a Anita. Y ahora que ya la he creado, déjenme ponerle un password. Con passwd yo le voy a poner a Anita la contraseña. Y le voy a poner como contraseña 123. Y la voy a chequear nuevamente 1, 2, 3 y ya está updated successfully. Excelente. Ahora ya puedo hacer un cambio de usuario a Anita. Voy a dar un clear para cambiar el usuario y le voy a poner Anita. Y aquí ya estoy metido en mi computadora como el usuario Anita. Si yo le doy who, bueno, me dice que estoy conectado como Carlos a la consola, pero heredo los privilegios de Anita. Vamos a ver, Anita puede ver un archivo como este archivo.txt, veamos. De hecho le puedo dar ls-l archivo.txt y veamos que dice que el creador puede leer y escribir y todos los demás solo lectura. Entonces Anita puede leer qué dice. Voy a usar gedit y voy a poner archivo.txt para que me abra la consola y error. ¿Qué pasó allí? Dice conexión rechazada. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, gedit existe, es el programita básico como el blog de notas. Existe. Pero no tengo permisos de usuario, de hacer uso de eso, porque acabo de crear el usuario Anita y los usuarios no tienen permiso de hacer nada a menos que yo se lo indique explícitamente. Y luego, ¿por qué el mensaje dice connection refused? ¿Por qué no pudo hacer la conexión? Porque los entreprocesos se conectan como que si fueran servicios de red. Por eso no dice el programa falló, dice la conexión se rechazó. ¿Y por qué se rechazó la conexión? Porque el usuario y contraseña no tenían los permisos. Suficiente. Voy a hacer uso de nano,
que es un programa de consola. Archivo txt. Muy bien. Y aquí está ya, archivo de prueba. Eso era lo que decía. Con Nano sí lo puedo ver, pero no puedo modificarlo. Aquí abajo me dice unwritable. No puede ser sobrescrito. No tengo permisos para tales cosas. No me los han dado. Entonces, si yo me salgo de esta sesión con exit y yo le cambio los permisos, ¿cómo cambio los permisos? Aquí hay un ejemplo con chmod. Chmod es para cambiar permisos. Che es de change y mod de módulos. Puedo cambiar no solo permisos de usuarios, sino de grupos y otras cosas. Entonces, con chmod yo cambio permisos y le voy a decir, mire, a los usuarios les quiero dar permiso de lectura, escritura, al usuario dueño. Luego, a otros usuarios, como ando de buena gente, le quiero dar permisos también de lectura y escritura. ¿Y a qué archivo? A archivo txt. Aquí cometí un error porque no se deja espacio. Y esto significa, la U significa para los usuarios y O significa para otros que no están en el grupo del usuario creador. O sea, si yo lo creo como Carlos, hereda permisos para mi grupo de usuarios Carlos. Pero otros usuarios en otros grupos tienen otro tipo de permisos. Y por eso puedo gestionarlo por grupos, la asignación de permisos. Ahora le voy a dar Enter y ya funcionó. O sea, esto va unido. Ahora le voy a dar ls-l para que me dé la lista y pongo archivo txt y ya puedo ver acá el árbol de permisos. RW, lectura y RW. Vamos a ver entonces, me voy a autenticar como Anita ls y ahí me aparece archivo txt. Le voy a dar nano archivo.txt. Ok. Todavía no le da los permisos necesarios para poderlo modificar. Vamos a hacer una modificación. Bien, le estoy diciendo change mode para los usuarios, para otros grupos y para otros usuarios. Voy a correr esto. Ahora le estoy dando permiso de escritura a todo. Le voy a dar ls-l archivo. Y ahí está. Vean, tanto el creador como los usuarios y otros usuarios que están en otros grupos tienen permiso de lectura y escritura. Ahora con su Anita puedo decirle nano archivo.txt. Ok. El motivo por el cual no tengo permisos es de que no he dado permisos de escritura en el directorio temporal de Anita, en el directorio que está dentro de su home. Debo dar permisos de escritura a Anita ahí, o sea, Anita ni siquiera puede escribir en su propio directorio. Tendría que hacer eso. Pero puedo ver el archivo. Bien, si yo doy cd home y pongo Anita, ni siquiera existe el directorio. Entonces, esa es la cuestión. Es un usuario con el mínimo de permisos. Ni siquiera tiene su directorio propio. ¿Y para qué necesita un directorio propio Anita? Para poder modificar un archivo. Lo que pasa es que a la hora de hacer una modificación de archivo, se crea una copia temporal de seguridad, y si no hay un lugar temporal en donde se ubiquen los archivos que se están escribiendo, si se va la luz justo en el momento en que se está escribiendo el archivo, se estropea para siempre. Y si es un archivo importante, usted va a decir, esto es un fallo del sistema de archivos X4 que no tuvo la lógica de pensar cómo prevenir este daño. Entonces,
hay una réplica. En el momento en que vamos a guardar el archivo, se guarda la versión anterior en un temporal, se sobrescribe poco a poco los nuevos datos del nuevo archivo, y cuando se guarda físicamente, hasta que ya está terminado y guardado físicamente, se manda una señal al archivo anterior que ya no es necesario y es borrado ese temporal. Es solo durante el proceso de grabado, pero esto pasa en milisegundos. Es demasiado rápido, pero es una forma de mantener redundancia en el sistema de ficheros y controlar el fallo, es tolerancia a fallos. Entonces Anita, ¿qué es lo que puede hacer? Ver archivos nada más. Entonces, ¿para qué me sirve un usuario que puede crear solamente archivos? Perdón, solo ver archivos. Para la administración de servidores, para eso. Ahora, si yo quiero crear desde el modo gráfico otro usuario, puedo venirme acá a las utilidades y bien, no es esta interfaz. Users, puedo dar clic aquí en Users y aquí puedo crear. De hecho, aquí me aparece Anita, vean. Aquí está Carlos, aquí está Anita. Cosa interesante de que no puedo modificar nada a menos que le dé desbloquear. Y para desbloquear necesito la contraseña de administrador, porque quien creó ese usuario fue root. Entonces ahora ya puedo decir si va a ser administrador estándar, perdón, usuario estándar, o si va a ser administrador. Aquí está el password. Entonces esa es la interfaz visual. Aquí está Pepito. Entonces aquí están los usuarios. Voy a remover a Pepito, de hecho. A Anita hasta le puedo poner una fotografía, le voy a poner, no sé, como es mujer, no sé, digamos que le gusta la música, así que le voy a poner una guitarra. Muy bien. Y luego con Add User, pues aquí tengo esto. Lo que quiero mostrarles es de que la interfaz visual es nada más un cascarón, un front-end para el usuario, pero esto en realidad lo que hace es mandar a llamar el comando. Eso es lo que hace. Muy bien. Ahora dice nuestra ayuda de memoria, veamos un archivo en el RAID. Creemos un nuevo usuario. Voy a entrar en mi Ubuntu Server y me voy a autenticar como superusuario. Ok, ahí dice ls documento txt. Este es el que está en el RAID, como lo hemos venido viendo. Si yo le doy que me muestre el formato largo, miren, está todo de solo lectura. Incluso yo puedo quitarle privilegios a eso y yo puedo decir, mire, ese documento yo quiero que lo vea solo unos pocos usuarios, porque ahí está los archivos un archivo de configuración muy importante. Entonces yo puedo poner chmod y le voy a decir, mire, para el usuario normal que del grupo de los creadores le voy a decir que es R, pero para otros usuarios le voy a decir que no quiero nada, solo un menos, no tiene permiso de nada. Y ahora le voy a poner archivo.txt porque quiero que se afecte a eso. Ah, perdón, se llama documento txt. Muy bien, ahí está, le voy a dar el formato largo. Y ahora tenemos de que hay una cierta restricción de lectura para otros usuarios. Si yo creo un nuevo usuario, user, voy a crear veamos a quién creo, tal vez está Juanito acá. Vaya, ya lo creé, le voy a poner una contraseña a Juanito. Le voy a poner passwd Juanito y le voy a poner 123 de contraseña, 123. Ya está. Ahora, si yo me autentico aquí como Juanito, su Juanito, y le doy ls, ahí está documento. Muy bien. Y si le doy ver largo, ahí me da los permisos que tengo. Ahora yo me puedo conectar con un SSH tal y como dice acá en nuestra ayuda de memoria.
yo puedo decir SSH para conectarme a mi servidor para descargar un archivo a nivel administrativo. Esto es un preámbulo a la materia de servidores para poder administrar remotamente servidores Linux, que pues es lo fuerte, es lo que ocupa Amazon, Google y cantidad de empresas. Muy bien, con SSH yo le voy a poner Juanito, que es el usuario que acabo de crear, y le digo arroba Juanito en ¿dónde? En 192.168.315. Veamos si no me equivoqué. No, estamos bien. Ahora quiere el password de Juanito, que es 123. Y ahí está. Le voy a dar clear y ya estoy conectado como Juanito. Le voy a dar ls y ahí tengo los archivos. Si yo le doy ls a home, bueno, voy a tratar de entrar en home, cd home ls, ahí dice Carlos, es el directorio Carlos del que instaló el sistema operativo. Voy a entrar con cd Carlos ls y ahí está, documento txt, que sabemos que está, no me acuerdo si triplicado o quintuplicado en el RAID, no recuerdo cuántas veces está. Le voy a dar ls -l y ahí están los permisos. ¿Será que Juanito va a poder abrir el documento? Puede ver que existe. ¿Será que lo va a poder abrir? Veamos. Veamos con gedit documento.txt y veamos qué pasa. No he encontrado. ¿Por qué? Porque estoy invocando en el servidor este software. Estoy en una consola que se conecta al servidor y el servidor no tiene gedit porque no tiene modo gráfico, porque los servidores reales de misión crítica no deben tener modo gráfico. Si es un servidor de base de datos como Postgres, debe tener solo los servicios mínimos para que el sistema operativo funcione, por ejemplo, drivers de red y todas esas cosas, y el servicio Postgres y nada más, para hacerlo lo más liviano y lo más seguro posible. Nada de cosas extrañas, nada de jugar videojuegos en el servidor de base de datos. Lo siento. Bien, entonces hagámoslo con nano documento.txt y con eso vamos a ver. Qué problema. No quiere. Permission denied. No tengo permisos. De modo, salgámonos con control X. Y es que lo que sucede, ls-l, es de que hay permiso de lectura para el usuario creador. Hay permiso de lectura para el grupo del usuario creador y los demás grupos y usuarios others no tienen permisos. No tienen permiso, no lo puedo ni abrir, pero eso lo puedo cambiar. Si yo aquí en el servidor digo, si yo aquí digo chmod y le quiero poner que el usuario, el grupo del usuario y otros tengan permiso de lectura y escritura al usuario documento.txt. Tampoco puedo. ¿Por qué será que no es posible hacer tal cambio? Ahí está documento. Se me ocurre, ¿y si cambio chmod solo a usuario y otros y le pongo lectura escritura a documento y le doy enter? Aún así no puedo. ¿Por qué será? No recuerdo. ¿Quién soy yo? Who am I? Yo soy Juanito. Juanito no es un superusuario, no es un administrador, y Juanito, aunque se ha logrado autenticar al sistema, no tiene permiso de cambiar nada. O sea, Juanito llega solo a ver, no tiene derecho de opinar. Me salgo y ahora le voy a dar who am I. Ya vamos a ver qué hace who. Y ahí está, vean, ya soy root y le puedo decir change mode. Y le voy a decir que a los usuarios y a otros les voy a dar permiso de lectura y escritura, RW, sobre el archivo documento.txt. Ya puedo revisar con ls-l, ahí están los permisos.
para el usuario y para otros. Ahora, ¿será que Juanito ya se puede conectar a ver ahí qué es lo que está pasando? ls, documento, ls-l. Ojo, que estaba conectado como Juanito en el servidor y estoy conectado como Juanito en otra consola. Que estoy remoto. Y ahora sí, vean, ya se heredan los permisos. No se hereda, se reportan los permisos. Esto es instantáneo. Y veamos si es cierto. Nano, documento, .txt. Bien, por lo menos ya puedo ver el contenido. Dice documento del RAID de Ubuntu Server versión 20. Hay un error con el historial. No pueden guardarse logs porque no le he dado permisos de escribir en los logs. Este tan solo llega y mira y ya. Entonces yo puedo... ¿Qué tal si pongo un mensaje aquí? Le pongo Juanito estuvo aquí. Y le voy a dar control X. Quiero guardar. Yes. Entonces, desde acá, como usuario root. O bueno, me voy a salir como root. Como usuario Carlos, yo puedo decirle nano, documento, txt. Y ups, ¿qué pasó? Me topó con una sorpresa. Dice, Juanito estuvo aquí. Así que Juanito estuvo haciendo las de las suyas. Eso pasa. O sea que Juanito me está haciendo destrozos, me está haciendo estragos en mi servidor. Este Juanito pícaro. Voy a poner solo la W. Y ahí puedo ver qué es lo que está pasando. Con W puedo ver los usuarios que tengo conectados. Carlos, bueno, yo soy Carlos, yo estoy conectado a una consola y estoy en la terminal 1, TTY1. Eso es lógico y es normal. Y ahí dice hace cuánto, tengo como 17 minutos quizás de estar conectado. Y resulta de que tengo un tal Juanito conectado con un puerto remoto, que es el puerto 0. Pero ahí me dice from. El from de Carlos es un guión porque estoy local, pero ahí me dice, mire, yo tengo un Juanito conectado desde la 192.168.310. Me está haciendo estorbo Juanito. Lo voy a borrar. Quiero borrar el usuario Juanito. Sudo su. Y ahora voy a poner para borrar el usuario, que es el comando user del. Y aquí, ahora sí, Juanito. Ahora me las va a pagar Juanito. Voy a borrarlo. Y no puedo. Miren qué interesante. Dice, Juanito dice que no puede porque está siendo usado por un proceso. Como está conectado, está haciendo algo importante, está bloqueado. Debo matar el proceso primero. Entonces ahí me dice cuál proceso es. Claro, me lo dice a mí porque yo soy el superusuario. Si yo no fuera el superusuario no me deja. Me dice que ni siquiera existe el comando probablemente. O no me da permiso de hacer nada. Entonces, pues aquí morí. Excepto que borre el proceso. Entonces esto es protección de procesos. Ojo con esto. Esto es lo interesante. Esta es la arquitectura de Linux y por qué es interesante. No puede existir un proceso si no está asociado a un usuario que tiene los permisos para que éste exista. Me explico. El proceso de SSH, que es la conexión, se está auspiciando con los permisos de usuario Juanito. Y si yo tengo un programa abierto, un programa de base de datos o un programa de reproducción multimedia, ese programa funciona porque hay un usuario que lo invoca. A través del modo gráfico se invoca automáticamente esas cosas con el usuario que yo me autentico. Por ejemplo, ahorita estoy grabando con Record Mic Desktop y lo estoy ejecutando con el usuario Carlos de mi computadora anfitrión porque yo lo instalé, entonces hereda los permisos de ese usuario. No tengo que estárselos dando yo. Esa es la magia del modo gráfico, que gestiona automáticamente los permisos, los configura y los gestiona. Me ahorra ese enorme trabajo. Pero aquí, en modo consola, como aquí estamos en un modelo de máxima protección, ojo con eso, el modo gráfico facilita los permisos para los servicios, para que la gente lo ocupe desde su casa, su oficina. En el modo servidor es otra historia. En el modo servidor, cada quien tiene la mínima cantidad de permisos posible. Yo le digo exactamente si respira o estornuda, y si no, no.
Entonces, en este caso, pues ahí me dice que es el 1837 y el proceso existe porque el usuario existe y están vinculados. No puedo destruir el usuario porque está con llave por el proceso. No puede quedar huérfano el proceso sin un padre. No se va a quedar el proceso ahí haciendo de las suyas sin tener los permisos de un usuario, porque están ligados. Por eso no puede haber fácilmente un virus que se meta y haga lo que él quiera, porque ni siquiera tiene un usuario que le dé permisos. Entonces la estructura de permisos no permite a un virus que me haga daño sin que yo me dé cuenta, porque si no está siendo ejecutado por un usuario, de donde herede los problemas no puede hacer nada. Ahora, si yo ejecuto el programa y tengo los permisos de modificación y escritura, ya puedo hacer algunos destrozos, pero así, sin que yo me dé cuenta, no es fácil. Eso no es tarea fácil. Muy bien. Hay unos comandos en la ayuda de memoria que yo he puesto acá para borrar usuarios con PS. PS, ¿se acuerdan que era para ver los procesos? Pues yo puedo ver los procesos auxiliares que se están dando por la web a través de las conexiones de red. Y aquí tengo cantidad de conexiones. Por ejemplo, root está haciendo uso de interfaces de configuración, perdón, de uso de la consola. Postgres, por ejemplo, está haciendo uso de la suya, pues el usuario Postgres de la base de datos está haciendo uso de cantidad de cosas. Entonces aquí están los usuarios y qué es lo que están usando. Y yo veo que el usuario root, lógico, tiene que estar ahí, porque es el raíz del sistema que está utilizando algunos servicios que han sido configurados para él, y el usuario Postgres pues tiene que estar arriba, tiene permisos. De eso se define en la instalación. Yo ni me di cuenta, el instalador configuró eso, apt-get configura todo eso. Pero resulta que hay un Juanito. Pero me va a decir alguien, mire, pero es que esto me da demasiados datos, yo quisiera ver una consulta más resumida. No hay problema. Yo puedo decir, así como está en la ayuda de memoria, psaux www, magnífico, pero fíjese que yo quiero un filtro y lo hago con la tubería, y el filtro es SSH, que me filtre todo lo que tienen que ver con el protocolo de conexión. Perdón, tengo que poner aquí grep, es el comando para el filtrado, lo escribí mal, es grep, y ahí lo tengo. Voy a limpiar y voy a correr otra vez. Entonces, del montón de información que me daba, grep hace el filtrado. No quisieron ponerle filter al comando, le pusieron grep y me va a filtrar por SSH, y aquí lo tengo. Vean, mire, resulta de que tengo un root que tiene permisos de SSH. Bueno, no hay problema, root pues para eso existe, root tiene el permiso de todo. Pero miren esta anomalía, tengo un tal Juanito con el proceso 1911 y lo tengo conectado con un SSH. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo pongo kill 1911, abajo se vio que se borró algo. Voy a volver a correrlo y ya no está Juanito, solo están las interfaces de root, pero eso es normal, tiene que estar ahí. ¿Y qué pasó aquí? Miren, connection closed. O sea, yo saqué a Juanito y antes que el muy pícaro se vuelva a meter, lo voy a borrar. User del Juanito. ¿Y ya murió? Entonces, si yo intento repetir el comando y ahí dice SSH como Juanito, bueno, estoy pidiendo la conexión como Juanito. Magnífico, le voy a poner la contraseña que era 123 y ahí se quedó pensando. Permiso denegado. Ni siquiera me dice si existe o no existe el usuario Juanito, simplemente manda las credenciales y el servidor dice, ni siquiera te conozco, como el meme aquel. 1, 2, 3. Ojo con esto, ojo con los mensajes de error. No dice que no reconoce el password, dice que no tengo permisos. ¿Por qué? No tiene por qué saber. Precisamente no tiene permisos ni de saber por qué. Vaya pues. ¿Qué tal si me intento conectar como el usuario Carlos, que es el administrador, es el predeterminado? Le voy a dar enter y ahí me pregunta el password. Si yo aquí pongo 1, 2, 3, he mandado un password equivocado. Igualmente me dice permission denied.
¿Cuál es el problema? ¿Será el password? No, no sé. Yo no le voy a decir, simplemente no puede. He puesto el password y me dice que no tengo permisos. Y después de estar poniendo muchas veces los permisos equivocados, me saca. Ya no puedo entrar. Ahora esto lo vimos, lo de las conexiones SSH, lo vimos o lo vamos a ver en la clase de servidores, orientado al tema de redes. Y en esta de sistemas operativos está dicho en esa clase, que ocupamos el servidor para ver las redes desde el punto de vista de servidor. Ok. Ahora, en la ayuda de memoria, ¿qué es lo que sigue? Bien, el usuario conectado Juanito, que no podía hacer mucho, a menos que nosotros se lo permitiéramos. Y aquí tenemos un caso de estudio con respecto a los ficheros. Dice ficheros ejecutables. ¿Qué es un fichero ejecutable? Ok, dentro de todas las cosas que yo tengo acá, tengo este archivo txt, veamos si es este. No, este es el archivo de prueba. Es el mismo que veía desde la consola. Ok, vamos a ver. No lo puedo ver desde acá. Le voy a dar ls y desde aquí sí lo veo. Este que está en verde, mantenimiento sh. Déjeme ver que es posible que me falle la memoria. No sería cosa rara. Perdón, la vista. Aquí estaba, no lo había visto. Mantenimiento sh. Perdón por eso. ¿Qué tiene mantenimiento sh? Le voy a dar doble clic. Y lo que tengo acá es instrucciones. O sea, yo lo que he puesto son instrucciones de consola en un solo script para poder hacer varias cosas. Vean, aquí tengo la opción de poder ver la fecha y hora en que empieza a funcionar el script y la hora en que termina, y lo que tengo acá es un conjunto de instrucciones de consola para que me las ejecute secuencialmente como bloque. Entonces con apt-get yo puedo hacer una actualización, apt-get -y upgrade, por si hay necesidad de hacer una actualización importante de versionamiento. Con upgrade lo puedo hacer. Luego con auto remove se quitan los paquetes que ya no son necesarios, o sea, los paquetes que ya estaban viejos, por ejemplo kernels viejos que ya no se van a ocupar porque hice un upgrade, los quito con auto remove. Y con auto clean hago la limpieza de librerías o de otras referencias que ya no sean necesarias. Con estas instrucciones yo hago una actualización completa del sistema operativo. Pero ¿y qué tal si son muchos comandos y pues no quiero hacerlo? Yo quiero un solo script. Entonces creo mantenimiento sh. Lo pongo en un archivo extensión sh. Y cuando yo le digo ls-l y le digo solo ver mantenimiento sh, quiero ver el listado largo para mantenimiento sh. Y vean, hay permiso de ejecución. Es ejecutable. De hecho, este es un script ejecutable desde la consola. Veamos si lo puedo ejecutar. Estoy como root lógicamente lo voy a poder hacer. Me voy a salir y le voy a decir ejecutar a este archivo. ¿Cómo ejecuto ese archivo de instrucciones? Pongo .pleca. El .pleca significa lo que le voy a tirar ahorita es un ejecutable y es mantenimiento sh. Le voy a dar un enter y ahí está funcionando. Empezó a las 12:06 del mediodía y está tratando de conectarse para buscar actualizaciones, y le voy a dar cancelar porque si no me va a llegar la vida eterna. Voy a autenticarme acá. Creo que he creado un usuario Anita, ¿verdad? Le voy a dar su Anita. Ahí estoy. Le voy a dar ls y aquí está, vean, mantenimiento sh. Vivito y coleando. Entonces le voy a dar ls-l mantenimiento. Y ahí tengo permisos de ejecución. ¿Cuál es el permiso de ejecución? Es la X. Dice, otros usuarios pueden ejecutarlo sin problema este script. Excelente. Entonces, como tengo permisos de ejecución, porque le dieron permisos, a la hora de poner chmod u o igual a xr
R para poder leer el archivo y X para ejecutar, no para modificar. No dice W, no se puede modificar. Entonces le voy a decir mantenimiento. ¿Y será que el usuario Anita puede correr mantenimiento? Sí, tiene permiso de ejecución. ¿O no tiene? Parece que no. No lo encontró. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Bien, es un archivo común y corriente. Y los permisos de lectura y escritura son para el usuario que lo creó. Luego, el grupo de usuarios al que pertenece el creador son los que tienen el permiso de ejecución. Cuidado con eso, porque son 3 caracteres para determinar los permisos. Son 3 posiciones. Entonces, R-X significa lectura y escritura para el grupo Carlos. Y luego los demás solo pueden leer. Vaya, entonces Anita le va a dar cat para que en consola se muestre el contenido. Y vamos a ver mantenimiento, que tiene mantenimiento.sh. Y ahí sí puede ver, tiene permiso de lectura. Ahí está el contenido que yo veía en gedit. Si doy exit, puedo cambiar el contenido, los permisos con chmod. Y le voy a decir que los usuarios y otros tienen permisos de... qué problema con el símbolo de igual, no recuerdo dónde está. Ahí está. Permisos de lectura y ejecución, ambos. ¿Sobre quién? Sobre el documento o el script que se llama, el fichero que se llama mantenimiento sh. De hecho le damos ls-l solo a mantenimiento. Y ahí está. Vean, ya hay permisos de ejecución. Excelente, quiere decir que con esto Anita ya lo puede modificar. Perdón, ya lo puede ejecutar, quiero decir, porque existe aquí una X. Estos 3 que es para otros usuarios que no son del grupo del administrador del sistema. Entonces su Anita, superusuario Anita o cambio el usuario Anita, y ahí estoy. No necesito la contraseña de Anita porque ya soy root, entonces root puede hacer lo que él quiera. Who am I? Soy Anita. Con who veo quién es el que está logueado en la consola, es Carlos. Y dentro de Carlos me he logueado con otra consola virtual que es Anita. Entonces tengo los permisos de Anita en este caso. ls-l a mantenimiento.sh. Y ahí está, mantenimiento sh con permisos de ejecución. Y entonces Anita muy feliz dice, ahora sí, voy a ejecutar mantenimiento.sh. Y le voy a dar enter y miren qué bonito. Ya lo pude ejecutar porque ya se corrió la primera línea. Miren cuando empezó a trabajar. Qué bueno, sí tengo permiso de ejecución, pero miren qué problema. No puedo hacer nada adentro porque Anita, si bien tiene permiso de correr el script, no tiene permiso de tocar el sistema de paquetes. No puedo hacer una actualización, no tiene permiso, ni se los quiero dar porque no debe tenerlos. Entonces lo que les quiero mostrar con esto es, aun cuando yo cree scripts que dan permisos, el sistema operativo, aun cuando tenga registrados los permisos para un usuario de hacer X y Y cosas, no va a violentar sus permisos internos. No es como que Windows me pregunte, el usuario tal quiere hacer cambios o quiere modificar cosas en el sistema. Yo le digo sí, ya tiene permiso de hacer todo. Aquí no funciona así. El usuario Anita no pertenece al grupo de root, por lo cual no tiene ni va a tener permisos de modificar el sistema. Complicado para el mundo de los virus. Muy bien, me salgo. Ya estoy como el usuario Carlos y viendo nuestra ayuda de memoria, pues estos son los comandos que yo he puesto acá para poder ver el tema de la ejecución. Gracias.